44 años, se dice rápido, pero eso no es cualquier cosa, es mucho más es el más del doble de los 20 de que hablaba Gardel. Absolutamente, Julio, ¿verdad? absolutamente. Eso es lo que tiene CENAPEC, Centro de Educación a Distancia, una de las tantas instituciones que se cobija en la sombrilla de APEC, esa universidad dominicana, que ya también tiene unos cuantos años, Julio, porque si CENAPEC tiene 44, es porque APEC anda ya por los 50, probablemente rondando los 50. Así de es. manera que aquí está Julio Fernández, profesor Julio Fernández, director de Relaciones Colaborativas de CENAPEC, que viene a darnos cuenta de precisamente qué ha ocurrido en esos 44 años de CENAPEC, Centros de Educación a Distancia, que dicho sea de paso, es una iniciativa que está destinada a trabajar sobre todo con los sectores, o viene trabajando hace más de 4 décadas, como he dicho, sectores de los más pobres de la República Dominicana, los más necesitados. Y bueno, que lo cuente Julio, Fernández, qué es lo que está haciendo CENAPEC para conmemorar estos 44 años de la institución. Buenos días, Julio, bienvenido. Muy buenos días. Ojalá. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos brindan para poder compartir las buenas nuevas y hablar un poquito de CENAPEC, Centro SAPEC de Educación a Distancia. Como bien dices, es una institución que recién cumple sus 44 años, que se dice muy fácil, sí, pero es mucho tiempo. Es mucho. Y mucho tiempo trabajando y trabajando con éxito. Somos una institución, un hijo del grupo APEC, nacido y concebido a mediados de los 60, a inicios de los 70, específicamente en 1972, como una respuesta del empresariado en aquel momento de la crisis que vivía el país socioeconómicamente hablando, luego de la revolución y otras cosas más. Lamentablemente es una realidad dominicana que las personas necesitan trabajar y dan prioridad a comer antes de seguir estudiando. Entonces, comer es primero. Comer es primero y eso hace... Barriga lleva a pie, dice la gente, y como el mal dicen, comido el mal comido no piensa. Es una realidad. Entonces, bueno, las personas que de repente tengo 18 años, 19 años, 16 años, tengo que proveer para mi casa, ayudar a mis padres, trabajo en trabajos informales, me busco la vida en buen dominicano y de repente queda rezagado el tema de educación. Llegan los 22, 23, 40 años y me quedé sin terminar mi bachillerato. Pero tengo que seguir trabajando. Entonces surge CENAPEC como una respuesta para crear un espacio en donde estas personas, en su mayoría de escasos recursos, puedan continuar su labor sin interrumpir sus estudios. Entonces, sábados o domingos, hoy día, afortunadamente ya incluso de manera virtual, pueden hacer su bachillerato con una calidad dicha por el propio Ministerio de Educación sumamente alta, sumamente buena, y a unos precios muy asequibles. A pesar de que somos una institución sin fines de lucro, necesitamos recursos para poder seguir creciendo, para poder seguir llevando los materiales y seguir llevando educación a todo nivel nacional. Y obviamente la escolaridad ronda en promedio unos 7,000 pesos al año. Hablamos de 700 pesos mensuales, que lo que logramos con eso es, primero, sostenernos y segundo, que el individuo se sienta comprometido, porque lo regalado no duele. Entonces, de esa manera las personas pueden acercarse a nosotros deseando terminar sus bachilleratos y de esa manera se combina perfectamente el yo quiero hacerlo y hago un esfuerzo adicional para hacerlo. ¿A qué población sirve actualmente CENAPEC, Julio? A ojo de buen cubero, ¿tienes una idea? Nosotros tenemos un rango de edad entre los 20, bueno, vamos desde los 15 años hasta los 65 y hasta más. Tuvimos una graduación, una señora de casi 70 y pico, 74 si no me equivoco, que fue muy aplaudida, fue un gran ejemplo porque dime tú, a los 74 desear terminar el bachillerato es algo para celebrar.
pero el grueso de la población estudiantil ronda los 24 a los 30 años aproximadamente, con una mezcla casi igual entre hombres y mujeres, un 49-51. La mayoría son jóvenes. Sí, la mayoría son jóvenes. La mayoría son jóvenes, lo cual es un reflejo de lo que hay allá afuera. De que ¿Y cuál es la cantidad que tienen ahora en las aulas de CENAPEC? Nuestra matrícula, nuestra matrícula promedio anual ronda los 13.000 estudiantes. 13.000. 13.000 es un número considerable. 13.000 nos convierte en la segunda institución después del Ministerio de Educación más grande del país, porque ninguna universidad, ningún colegio, incluso uniéndolos, tienen la cantidad de estudiantes que tenemos nosotros. Y eso hace que tengamos unas condiciones muy particulares, porque estamos en 29 de las 32 provincias del país, 13.000 estudiantes, en un modelo semipresencial. O sea, somos muy particulares y seguimos proveyendo educación de calidad a muy bajo precio a toda la población que quiera acercarse. Semipresencial el modelo, ¿qué quiere decir? Explícanoslo a todos. Bueno, al ser semipresencial quiere decir que la persona puede, separando 1 o 2 días a la semana, en los varios modelos que tenemos es, yo voy a un aula de clases, tengo un monitor que puede acompañarme, contrario a las clases normales que quizás usted y yo pudimos ir con una mochila, libros, mascotas por asignatura. El modelo de CENAPEC es distinto. El modelo de CENAPEC hace que el estudiante marque su ritmo de estudio. Nosotros tenemos preparado un material didáctico aprobado por el Ministerio de Educación, pero concebido por nosotros, en donde es un libro, digamos, que compende todas las asignaturas que le corresponden a ese nivel académico al estudiante. De repente tiene en ese compendio matemáticas, inglés, física, química, y mes a mes se le entrega ese libro al estudiante para que pueda seguir avanzando en el desarrollo de esa asignatura. Entonces el estudiante hace su esfuerzo para adelantar y llega a la clase con las dudas o con deseos de querer seguir avanzando en otros aspectos. Contrario a la escolaridad o al colegio normal, que el profesor se para, imparte la lección y el alumno simplemente anota y luego va a hacer tareas en su casa. Es al revés. El estudiante es el que pone el ritmo, es el que marca el deseo de querer avanzar. Y de repente podemos estar en el mismo nivel, pero yo me adelanto un poco más y entonces ahí vamos con ese sistema. Y funciona muy bien. Funciona muy bien. 44 años. ¿Cuáles son las actividades que ustedes van a desarrollar a propósito de una efeméride como esa, ¿no? Absolutamente. Bueno, CENAPEC se ha mantenido en un muy bajo perfil a lo largo de los años. Hace 2 años, por unos nuevos planes estratégicos y cambios en la nueva visión de la dirección ejecutiva, entendimos que ya era tiempo de darnos a conocer un poco más, porque si tenemos más de 730.000 graduados, que es una cantidad considerable 730.000 en los 44 en años. Esos, wow, yo creo que eso es algo para dar a conocer, para celebrar. Y vuelvo y digo, estamos en 29 de las 32 provincias, lo cual nos hace aún más particulares. Entonces, hemos empezado a tocar algunas puertas con el empresariado y con la sociedad en general, simplemente para que conozca lo que hacemos, para que nos vean como un aliado ante necesidades educativas de su personal o de su institución. Y estamos celebrándolo con un torneo de golf que se llevará a cabo el 19 de noviembre en el campo La Cana en Punta Cana, en donde esperamos el apoyo de todo el empresariado, de todas las personas que sean jugadores y quieran apostar a la educación dominicana. El fin del torneo es llegar a la meta de 200 becas para ofrecer a estudiantes de escasos recursos. Serían como apadrinamiento. Sería apadrinamiento, pero más que apadrinamiento me gusta más la palabra acompañamiento, porque cuando yo apadrino, yo cubro, y lo que buscamos es un aliado, alguien que me acompañe a lograr algo. Entonces, vamos a ofrecer esas 200 becas a las personas que están en las cárceles, a las mujeres embarazadas en los programas que tenemos de mujeres embarazadas, que lo comentaremos en breve, y a todo ese universo de estudiantes a los cuales nosotros servimos. Entonces, esa es nuestra meta. Es decir, los que participen en el torneo de golf
se comprometerían a acompañar a CENAPEC en sus programas o a estudiantes específicamente, a iniciativas específicas? La persona que desee participar del torneo de golf, con lo que cuesta la participación, que son unos 5.500 pesos, que en promedio para los torneos que hay es sumamente económico, ya está apoyando para que una persona pueda estudiar. 1 año, 10 meses de clases, eso es mucho. Y nuestra meta con este torneo es poder lograr esas 200 becas para ofrecerla a ese nicho de mercado al cual servimos. O sea, confiamos en que lo vamos a lograr. Y claro. Sí, absolutamente. Y hemos tenido ya muy buenas respuestas de muchas empresas que se han solidarizado con nosotros, que han sido sensibles a la causa y que entienden que la educación es primordial para poder desarrollar una nación. Sí, así es. Sin educación no hay desarrollo. Así mismo. Esa es la realidad. Así gran es. inversión. Así Entonces es. tenemos ese torneo. Tenemos ese torneo. ¿Alguna otra actividad para promover, aprovechar de una vez? De repente tenemos solo ese torneo, siendo una institución, digamos, sin fines de lucro, nos manejamos muy frugalmente. Estamos atreviéndonos a hacer una actividad que requiere una logística que no necesariamente lo que estamos acostumbrados, vamos a ponerlo de esa manera. Pero es parte de lo que empezamos a hacer y seguimos reuniéndonos con muchas empresas para presentarnos, para que si desean acompañarnos en los proyectos que tenemos, pues así lo hagan. Y bueno, me hablaste hemos logrado. Del acompañamiento o del trabajo, más bien, en las cárceles, así con es. Los internos. Así es. Pero también me hablaste del programa dirigido a las embarazadas jóvenes, me imagino, ¿no? Jóvenes embarazadas. Háblanos un poco de esos programas y de los otros, no sé. Claro que sí, claro que sí. Como institución sin ánimo de lucrarse, obviamente lo que eso produce es que los recursos que podamos obtener al final de los cierres de años fiscales los debemos reinvertir en los programas que tenemos. Ni siquiera en la institución per se. Las políticas internas no permiten que lo hagamos a lo interno, sino qué podemos hacer, cómo devolvemos eso a la sociedad. Exactamente. Entonces, nuestro enfoque es educación y siempre estamos identificando oportunidades en donde nosotros podemos trabajar en lo que sabemos hacer por 44 años, que es educar. Entonces, hace algunos años nos hemos acercado a las penitenciarías porque hemos visto que hay muchos privados de libertad que no tienen todavía su bachillerato. Y es un proyecto interesantísimo porque estamos en muchas cárceles del país y los coordinadores de esos programas son los mismos presidiarios. O sea, obviamente no podemos tener un supervisor que esté en la cárcel porque, ¿verdad? Claro. Porque hay un tema de seguridad. Pero es un proyecto hermoso que funciona. Hemos tenido graduaciones muy especiales en donde vienen los privados de libertad, obviamente acompañados de guardia, entran en un salón con los familiares, se gradúan, vuelven otra vez. Algo muy emotivo, la verdad. Llena uno de satisfacción, pero a la vez uno se siente como que wow, ¿verdad? Sí, sí. Vale la pena. Vale la pena. Y el proyecto de mujeres embarazadas, que le hemos titulado No abandones tu sueño. Nuestro país tiene un gran dilema con embarazos en jóvenes adolescentes. Es una problemática que, según las estadísticas de las instituciones que manejan esa data, habla de 130,000 diariamente allá afuera existen, que quedan embarazadas o que recientemente han dado a luz. Entonces, lamentablemente, el sistema hace que sean retiradas de sus estudios y de repente se sienten en una encrucijada porque esta es una foto... Entienden que no pueden... dramática. Sí, es una foto de nuestra realidad. Es una madre con su hijo en un salón de clases y eso es lo que hacemos. Dar la oportunidad de que continúen su vida, pero a la vez no descuiden sus temas personales. Claro, eso es lo que logramos. Excelente oportunidad, excelente programa. Correcto. Claro que sí. Entonces las mujeres embarazadas, estas jóvenes, salen del sistema, van a su casa, un niño cuidando a otro niño, con una pareja que por lo general es otro muchacho,
Entonces se crea un cuello de botella. Entienden que su vida acabó, entienden que no tienen más nada que hacer y también entienden que tienen que trabajar para proveer para esa criatura que viene. Entonces, ¿qué hemos logrado? Hemos logrado crear aulas cerradas, y cuando digo cerradas son aulas especiales para un grupo de 30 de estas jóvenes que tienen condiciones similares y se pueden entender y relacionarse porque tu realidad es la mía y no hay bullying, no hay crítica, no hay nada. Entonces, estamos tratando de lograr mejorar esos programas. Ya tenemos 4 aulas con empresas que nos acompañan. Hemos cerrado alianza con Cemex. Aulas para mujeres en esta condición. Mujeres embarazadas, correctamente. O jóvenes madres. Jóvenes madres, y son muy jóvenes, van desde los casi 12, 13 años hasta los 18, un poquito más, un poquito menos. Esa es la realidad, ¿no? Y tenemos empresas como V-Energy, como Cemex, como el Banco ADEMI, la Fundación ADEMI, que nos han acompañado, como Laboratorio Feltrex, que nos han acompañado porque han apostado a este proyecto y entienden que es una real necesidad del país poder paliarlo. Entonces, no son muchas. Nuestra meta es tener una aula en cada una de las provincias donde nosotros estamos y apenas hemos empezado. Tenemos 1 año, ya tenemos 5 aulas y vamos muy bien. Entonces, los programas que desarrolla Senapec definitivamente son muy puntuales, pero de necesidades sociales muy imperantes. Sí, y ahí vamos. Claro, ahí vamos. Sí, claro. Sí. Una de las instituciones dirigidas a enfrentar situaciones como esta. Absolutamente. Como esta. Absolutamente. Que cuando uno tiene que ir a educar a una penitenciaría, lo que uno piensa es, por Dios, lo que debimos haber hecho fue a educar para que esa persona no llegara a la penitenciaria, no tuviéramos que ir a educarla allí. Absolutamente. Pero bueno, nosotros estamos entrando. Hemos entrado ya hace 4 años en el sistema de tanda escolar extendida, donde las 8 horas de clase van a permitir un cambio ya en las generaciones venideras. Así es. Vamos a tener una escuela de 8 horas de clase, sí. Que va a evitar va a evitar que tengamos que estar yendo ahora, como vamos a las penitenciarías a educar hombres y mujeres que si hubiesen sido educados cuando estaban en las edades para eso, pues probablemente no estuvieran ahí. Pero bueno, tenemos por suerte a Senapec y a instituciones como Senapec que están haciendo un trabajo como este que tú estás describiendo. ¿Algo más, Julio, que tengas para comunicarnos? Simplemente... a propósito de estos 40 años de Senapec, 44 años de Senapec. 44 años, seguimos avanzando. Queremos seguir llevando nuestros programas educativos a todo el territorio nacional. Invitamos a las empresas que puedan identificar en sus recursos humanos si tienen personal que necesiten terminar su bachillerato, para que puedan, digamos, de algún modo, como responsabilidad social, hacer algún tipo de ayuda para que o lo subsidien completamente o se lo descuenten de nómina o le paguen el 50%, pero que se acerquen a nosotros como institución consolidada, con transparencia, con calidad educativa, para que puedan terminar su bachillerato sin afectar su jornada laboral. Eso por un lado, y también decirles que nos acompañen en este torneo de golf, porque de esa manera apoyan no solamente a nuestra institución, sino a la educación en República Dominicana. Así es. Así es. 44 años de Senapec, Centro de Educación a Distancia, trabajando fundamentalmente con dominicanos y dominicanas en carencia, en situaciones difíciles, como estas jóvenes embarazadas, como estas personas, dominicanos y dominicanas privados de libertad en las penitenciarías y en donde quiera que haya dominicanos y dominicanas en necesidad de educación. Ahí está Senapec, 29 provincias. 29 provincias. De las 32, o sea que es una institución, 44 años le han servido para pues diseminarse por toda la geografía nacional e impactar
en miles de personas. Absolutamente. Miles de personas que se han beneficiado de educación de calidad a un precio, vaya usted a ver, de prácticamente de nada. De nada. De nada. De nada. Eso es importante, que tengamos muchos CENAPEC. Necesitamos muchos CENAPEC. Y bueno, si usted no encuentra CENAPEC, usted encuentra en cualquier sitio también al programa de Quisqueya Aprende Contigo para alfabetizaciones, porque tenemos que terminar de alfabetizar la República Dominicana. Es una de las metas que se propuso el presidente Danilo Medina y no es fácil, porque hay una pobreza dura que Sí, esta es una de las aulas de CENAPEC. Así es, es una de las aulas de CENAPEC. Nosotros utilizamos, obviamente, las escuelas del sistema educativo claro, de gobierno, que obviamente nos las prestan en horarios en donde no las utilizan, porque utilizamos... Y hay que darle uso. Correctamente. Si se pudiera 24 horas a las aulas, si se pudieran usar 24 horas fuera lo ideal, que las usáramos 24 horas, porque un pueblo educado es un pueblo que tiene que aportar al desarrollo de la humanidad y que no vive en necesidad. Así es. La educación es buena parte de la solución de la mayoría de los problemas de cualquier país. Gracias a Julio Fernández, que ha venido pues a conversar con nosotros y a comunicarnos estos planes de CENAPEC en estos 44 años que tiene funcionando ya CENAPEC, estos centros de educación a distancia de APEC, porque es la gran sombrilla, es APEC, la Universidad APEC. Y gracias a ustedes por estar ahí con nosotros, el torneo de golf en noviembre. 19 de noviembre, campo de golf La Cana, Punta Cana, 5.500 pesos. Acérquense a nosotros y con muchísimo gusto damos las informaciones. Y apoye una causa que merece apoyo, Así indudablemente, como es esta de CENAPEC. Así es. No se mueva de ahí, que seguimos compartiendo mucho más contenido todavía aquí en Ojalá. No se mueva, quédese ahí.